Y en este día el título es Una decisión por Cristo. Vemos un pasaje donde unos jóvenes pues les querían obligar a hacer idolatría. Sadrad, Mesach y Abed-Nego. Pero ellos decidieron no hacer idolatría, decidieron por Cristo. Todos los días tenemos que tomar decisiones grandes, pequeñas, incluso nada más despertar hay que decidir, ¿verdad? Muchas de esas decisiones son exactamente eso. O Satanás o Cristo. O el mundo o el Evangelio. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo que cada día estén decidiendo por Cristo. Ahí está la verdadera respuesta. Si hacen una decisión por Cristo, aunque sea pequeña, a través de eso, Dios puede salvar nuestras familias, Dios puede salvar nuestros campos, Dios puede cumplir la evangelización mundial. Vemos que Satanás quería que hicieran idolatría, y Satanás siempre quiere atraernos al mundo. Quiere engañarnos, llevándonos al mundo. Cuando estos jóvenes llegaron cautivos a Babilonia, por supuesto era un momento de debilidad. Y ahí somos más vulnerables, ¿verdad? Nada más llegar, les cambiaron el nombre. ¿Qué es el nombre? La identidad. Y Satanás quiere atacarnos ahí, cambiarnos la identidad, para que no sepamos realmente quién somos. Luego les cambió el idioma, que aprendieran babilonio. ¿Qué quiere decir eso? Satanás quiere que estemos entrando en el lenguaje del mundo. Que escuchemos constantemente palabras del mundo. Son muchas mentirosas, porque Satanás es padre de mentira. Quiere que hablemos también palabras del mundo. ¿Y luego qué hizo Satanás? Pues quería que comieran de la comida del rey. No era cualquier comida, eran manjares. Era una comida deliciosa, ¿verdad? Pero una comida idólatra. Y es lo mismo que hizo este Satanás en el huerto del Edén. No morirás si comes, no morirás, sino que serás como Dios. Y dice que la mujer vio el fruto y era atractivo, ¿verdad? Y a través de cosas que tienen esa apariencia. Satanás quiere llevarnos al mundo, destruirnos. Estos jóvenes, cuando les cambiaron el nombre, dice, bueno, es algo externo, no pasa nada. El idioma, bueno, es algo externo, no pasa nada. Pero la comida no. ¿Por qué? Porque eso representa el alimento espiritual. Y lo de dentro es lo importante, ¿verdad? Lo otro es apariencia. Por eso nada nos tiene que mover de Cristo, solo Cristo es la respuesta. No tenemos que permitir que Satanás nos engañe llevándonos a las cosas del mundo, que parecen bonitas, radiantes, atractivas, pero son ese camino ancho que nos lleva a la destrucción. Desgraciadamente, muchas iglesias del mundo están sufriendo. ¿Por qué? Porque están siendo influenciadas por el mundo. Hay iglesias que parecen discotecas. Y luego, nadie lleva una Biblia. Bueno, está bien, ¿no? Uno puede, la aplicación, pero no se puede comparar. El llevar una Biblia física. Tenemos que ser esos hijos de Dios que permanecen en la palabra. Y por supuesto, tenemos que tener nuestra Biblia, estudiarla. Tenemos que subrayarla, meditarla, grabarla. Es la mejor manera de poder crecer en nuestra vida de fe. Es algo básico de los básicos. Pero también en los mensajes, para no molestar, ¿verdad? Pues hacen mensajes divertidos, lights. No hablan del pecado, no sea que alguien se sienta mal. No hablan de Satanás, no sea que alguien se asuste. No hablan de Cristo, porque eso ya está pasado de moda. Pero ahí te dicen, tú eres el mejor, vas a triunfar, vas a ser rico. Vas a tener todo lo que tú quieras. Uy,
Pero ese mensaje me suena, ¿no? Está en Génesis 3, es exactamente igual. Tú puedes ser Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero no, solo nuestro amado Dios es Dios. Nosotros, por gracia de Dios, somos sus siervos. Y tenemos que servirle a Él, no pretender utilizarlo para nuestros planes. No funciona, ¿verdad? Pero por supuesto en ese estado los creyentes viven en el yo. Sí, hacen su oración, recibo mi tiempo de gracia, pero luego totalmente estoy atrapado en el mundo. Así, ¿cómo? ¿Cómo voy a romper esas fortalezas? ¿Cómo voy a poder realmente salir de esas cosas que estoy ocultando? Es absolutamente imposible. Y menos aún, tener esa seguridad y esa fuerza espiritual para compartir el Evangelio. Porque ser creyente es una batalla espiritual. Hay una guerra. En el mundo espiritual, Pablo lo está explicando claramente en Efesios 6. Y en el 12 dice que no es una lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad. En Cristo no hay que preocuparse en absoluto. Cristo ya ha vencido a Satanás. Por eso lo que Satanás quiere es movernos de Cristo. Y lo hace a veces a través de cosas atractivas, a través de amigos. Supuestos amigos. Y uno sin darse cuenta va siendo arrastrado. Cuando si tuviéramos fuerza espiritual estaríamos arrastrándoles a ellos a los pies de Cristo. Por eso es muy importante no ser engañados y Dios a través de la palabra nos explica esa estrategia de Satanás. Y por supuesto, ellos cuando les dijeron de hacer idolatría dijeron no, aunque muramos no lo vamos a hacer. Porque conocían la razón. Y tenemos que conocer la razón de no estar cayendo en el mundo en la idolatría. Lo dice la palabra. Es uno de los 10 mandamientos. Éxodo 20, 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. La idolatría no solo trae graves problemas espirituales a uno mismo, hasta la 3ª y la 4ª generación. Y ellos lo sabían, conocían muy bien la palabra. Y debemos de ser siempre esas personas de la palabra que permanezcan en la palabra. Esos son los verdaderos discípulos. Todos los días que leamos la Biblia, que la meditemos, que la copiemos, que la grabemos. Ahí está la victoria. Ellos conocían cómo en Egipto, cuando les iba bien, empezaron a hacer idolatría. Y fueron esclavizados. Ellos conocían muy bien cómo durante el tiempo de los jueces el pueblo de Israel caía en idolatría y venían desastres, los filisteos les atacaban, les robaban, les hostigaban. Eso habla del mundo espiritual. Satanás obra de esa manera cuando hacemos idolatría. Y por supuesto sabían muy bien cómo por hacer idolatría en su tiempo los babilonios destruyeron Jerusalén, el templo, los llevaron cautivos, ellos eran cautivos por la idolatría de su pueblo. Por eso sabían que es un camino seguro de destrucción, por eso se negaron totalmente. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y tenemos que estar viendo todo conforme a la palabra, no a mi pensamiento. No. Escrito está. La Biblia debe ser nuestra fuente suprema de autoridad. Es la verdad. Siempre se cumple. Y vemos que aquellos que no decidieron por el mundo, como Eliseo, Dios los levantó grandemente. Él era un gran empresario, vivía muy cómodo. Pero Dios a través de Elías lo llamó. ¿Qué hizo? Absolutamente. Se puso muy contento, hizo una fiesta. En ese tiempo Elías estaba siendo perseguido.
A Eliseo lo podían matar, pero él hizo una fiesta. Decidió por Cristo y Dios lo utilizó para levantar el movimiento en Dotán. Esther era una reina de un imperio, no era cualquier reina. Vivía cómoda, tenía su propio palacio personal. Por supuesto, sus sirvientas, su comodidad. Pero tuvo un momento que tuvo que decidir, o la comodidad, o Cristo, o el mundo, o el Evangelio. Y convocó ayuno, oración, 3 días, y entregó su vida. Si perezco, que perezca. Dios levantó una gran obra por esa decisión. Hoy en día los judíos siguen celebrando esa fiesta de Purim y de Turim todos los años, recordando la victoria que Dios dio a través de esa decisión de Esther. Y también en la historia de la Iglesia lo vemos continuamente. Aquí en Corea, en el siglo XX, los japoneses invadieron Corea. ¿Saben lo que hicieron? Lo primero, a los coreanos les cambiaron el nombre. Le pusieron un nombre japonés. ¿Les suena? ¿Qué le hicieron lo segundo? Les cambiaron el idioma. Hicieron que aprendieran japonés. Satanás siempre obra de la misma manera. ¿Qué es lo tercero que hicieron? Querían poner ídolos en las iglesias. Y si no, decían que los iban a matar. Por eso se reunió la denominación cristiana de toda Corea. ¿Y sabes lo que dijeron? Bueno, total, por tener esos ídolos en la iglesia no es nada tan malo. Eso la mayoría, la multitud, porque tenían miedo. Bueno, lo podemos entender, ¿verdad? Pero algunos pastores, en especial uno, Chugi Chol, dijo no. La idolatría no es la voluntad de Dios. La idolatría es el camino de la destrucción. Él se opuso totalmente. No solo contra los japoneses, contra la mayoría de la iglesia en ese tiempo. Se plantó, tomó su decisión. Y lo llevaron a la cárcel, lo torturaron. 4 veces, pero él estaba firme. Y al final murió martirizado. Por esa decisión es que hoy en día el Evangelio ha llenado Corea. Por esa decisión, ese Evangelio está siendo predicado a todo el mundo. Por eso, una pequeña decisión por Cristo, Dios lo va a utilizar grandemente. Tenemos que estar tomando esta palabra y desafiando. Estos jóvenes, ellos pudieron decidir claramente porque conocían a Dios. Ellos conocían que Dios tiene el poder para poder librarlos. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Tenemos que conocer bien a Dios conforme a su palabra. Y eran personas de la palabra. No solo conocían a Dios, conocían su plan. Por eso en el versículo 17 dice, Él nos librará. Ellos ya tenían la victoria por adelantado. Por eso el estado espiritual lo es todo. Eso es lo más importante. Si cada día entramos en la palabra, cada día oramos, levantamos esa torre de Dios, a la hora de decidir será muy fácil. Pero si no tengo fuerza espiritual ahí, puedo ser engañado. ¿Por qué decidieron por Cristo? ¿Por qué tenemos que decidir por Cristo? Porque Cristo es la vida. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Cristo podemos encontrar la verdadera vida, la vida eterna de Dios. Fuera de Cristo hay muerte. Por eso hay que escoger a Cristo, porque solo es la vida. Y también en Juan 4:14, cuando se encontró con esa mujer samaritana, le dijo que si bebía del agua que él tenía, nunca más volvería a tener sed, porque Cristo es el agua de vida, el único que nos puede saciar. Esa mujer, al recibir esa agua de vida, dejó su cántaro porque ya no necesitaba beber más y se fue al pueblo, a aquellos que la habían insultado. ¿Para qué? Para darles el agua de vida, para evangelizar. Dios la utilizó grandemente. Jesucristo es el pan de vida. Juan 6:35.
Por eso hay que escoger la vida, ¿verdad? Cristo es la vida. Si escogemos el mundo, es la muerte totalmente. Y ellos lo sabían muy bien y nosotros lo tenemos que conocer. Cristo no es solo la vida, Cristo es el poder. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cristo que murió, que al tercer día resucitó, tiene el poder del cielo y de la tierra y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso no hay nada imposible, hay que escoger a Cristo, porque Cristo tiene todo el poder para salvarnos, para librarnos, para levantarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Es el poder absoluto de Cristo. ¿Cómo vamos a escoger otra cosa? Por eso hay que conocer muy bien la palabra, para no ser engañados. Y Cristo también es la victoria. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, a través de Cristo, nos da la victoria. Por eso hay que escoger a Cristo, porque es la victoria. Él ya tiene toda la victoria. Por eso en la cruz dijo, consumado es. Él ya tiene toda la victoria para nosotros. No importa la situación, la crisis, la dificultad, que podamos escoger a Cristo, porque Él ya tiene toda la victoria para nosotros. Y para poder escoger a Cristo tenemos que ser esas personas de la palabra, que todos los días lean la Biblia, la memoricen, la copien, que la graben, porque el núcleo de los 66 libros es Cristo, es la manera de escoger a Cristo. ¿Qué ocurrió? Por supuesto, el emperador se enfadó cuando no querían adorar a su ídolo. Hasta el punto que mandó que calentaran el horno 10 veces más. Y directamente hizo que los metieran en el horno de fuego. Y cuando decidimos por Cristo, pueden haber pruebas, de hecho las hay. Podemos estar como en el fuego. Pero cuando estaban en el fuego, Cristo estaba con ellos. Dios permite a veces que estemos en el fuego, pero Cristo está con nosotros en ese momento. Y siempre, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice en Isaías 43:2, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa palabra del profeta Isaías estaba cumpliendo absolutamente los 3 jóvenes. Y por supuesto, esa bendición es para nosotros. Si escogemos en Cristo, podemos tener pruebas por ello, dificultades, pero Cristo está con nosotros. Por eso, cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, era un tiempo de prueba, pero allí Dios levantó el tabernáculo. La presencia de Dios estaba en el tabernáculo. La manera de tener victoria en esa prueba era centrados en el tabernáculo, centrados en Cristo. No se muevan por las pruebas, el Señor está con nosotros. Céntrese en Cristo. También David fue perseguido injustamente por el rey Saúl y su ejército tuvo que esconderse durante años en cuevas, desiertos, montañas. Era un tiempo bien difícil, era una gran prueba, pero en ese tiempo él escribió Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Cristo está con nosotros en medio de la prueba. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién puede vencer a Cristo? Si Él tiene todo el poder, si Él me guarda en su mano poderosa. En ese fuego, el Señor está en medio. Ese ángel, que es Cristo, estaba con los 3 jóvenes. Por eso estaban tranquilos allí paseándose. Y también Pablo, en medio de esa tempestad, era realmente una dificultad, pero él oró. Dios envió un ángel. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César.
Cristo está con nosotros en la prueba porque es un camino para hacer la evangelización mundial. No temas. El Señor está sosteniéndote. Él te guarda porque eres un evangelista. Tienes que predicar delante de César. ¿Cómo te va a ocurrir nada? El Señor te ha tomado de tu mano poderosa y nada te separará de su amor. Por eso los jóvenes estaban allí disfrutando. Por supuesto, el rey se quedó impresionado. No habían entrado 3, si hay 4, y uno parece un ángel de Dios, lo era. Por eso fue sorprendido allí, delante de la puerta del horno, los llamó salir para afuera, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y salieron. Ni siquiera olían a humo. Hasta ese punto Dios nos protege y nos guarda. Y allí Cristo fue glorificado. Y ese es el resultado. Dios nos levanta como testigos. Versículo 28. Este rey dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Si decidimos por Cristo, seremos testigos delante de reyes. Sí, José fue testigo delante de Faraón, Daniel de 4 reyes, Pablo delante de César. Hasta ese punto Dios nos va a levantar. No solo eso. Versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado. Todo pueblo, nación, lengua. Eso es la evangelización. Y por una decisión, por Cristo, Dios va a levantar esas obras de evangelismo. Puede cambiar nuestra familia, nuestra región, nuestra nación, nuestra época entera. Porque ahí se va a levantar el poder de Dios. Dios no busca personas que tengan un gran respaldo intelectual, económico. Bueno, lo pueden tener o no, pero eso no es lo relevante. Él busca a aquellos que deciden por Cristo, cada día, en las cosas pequeñas, porque la obra la hace Dios. Por eso Él solo merece la gloria. Pero nosotros tenemos que alinearnos a Él. Tenemos que decidir por Cristo. ¿Qué ocurrió? Versículo 30. Esos jóvenes fueron engrandecidos, fueron levantados. Y Dios nos va a poner como cabeza, no por cola. Él va a levantar nuestras cabezas. ¿Por qué? Con motivo de la evangelización. Hasta ese punto Dios va a levantar respuestas. Por eso que en este día tomen esta palabra tan importante. Satanás continuamente nos quiere atrapar en el mundo a través de cosas que parecen atractivas. Tenemos que parar eso, porque es un camino de destrucción. Hay que decidir por Cristo. Y si luego estamos en la prueba, Cristo estará con nosotros, porque Él está con nosotros. Y Él levantará la respuesta, nos levantará como verdaderos testigos. ¿Cuál es la conclusión en este día? Que puedan decidir por Cristo. ¿Cuándo? Primero, en las cosas pequeñas. No empecemos haciendo muchas cosas grandes, no. Decisiones pequeñas, cotidianas, cada día. Empiecen a decidir, ponerse un tiempo, mi tiempo secreto, cada día. Márquense, póngase un horario para poder entrar en la palabra, para poder disfrutar de la oración de Cristo que está con nosotros. Tomen esa decisión pequeña. Lo segundo, decidan por Cristo cuando nadie me ve. Cuando estamos con gente es más fácil, ¿verdad? Pero cuando estamos solos, ¿qué vienen ahí? Tentaciones, pensamientos incorrectos. En ese momento decidan por Cristo, hagan batalla espiritual, no dejen que ese pensamiento enraíce. En el nombre de Cristo, que salga, para que llevemos esa vida en santidad que glorifica a Dios. Ese es un verdadero testigo. Y lo tercero, decidan por Cristo antes de comenzar.
¿Cómo que antes de comenzar? Sí. Porque lo que solemos hacer es que decidimos nosotros primero, ¿verdad? Decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Y el resultado mayormente son problemas, crisis, porque estamos escogiendo mal. Por eso, antes de escoger, antes de que estemos el problema que hemos causado nosotros, que decidamos por Cristo, que oremos, que estemos pidiéndole que sea su voluntad y que decidamos por Cristo. De esa manera, ese problema no llegará, ¿verdad? Porque en Cristo podremos ir de gloria en gloria. Porque es el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Que siempre decidamos con la gracia de Dios por Cristo. Él, por su gracia, va a levantar grandes respuestas. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a poder estar en todo tiempo decidiendo por Cristo, por el Evangelio, para que estés levantando nuestras vidas y estés salvando nuestras familias, campos, regiones. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.